momento. Bien. Recordemos un poco, de nuevo, el viernes estábamos viendo solamente, el próximo viernes vamos a trabajar algunos casos de estudio dentro de este tema de hilos y también la parte de semáforos. Pero hoy vamos a volver a retomar y a reforzar un poco el tema de lo que son semáforos. Entonces, recordemos lo que habíamos visto en las clases anteriores. En las clases anteriores, recordemos que habíamos visto el tema de hilos o thread, que básicamente hacíamos referencia a hilos que muchas veces se suele asemejar lo que son procesos a hilos, ¿sí? Entonces, que hilos básicamente corresponden a líneas o instrucciones que puede contener un proceso. Y a veces, básicamente, existen lo que pueden estar procesos corriendo de manera simultánea y eso es lo que se llama la concurrencia. Y se suele llamar, por ejemplo, el tema de concurrencia, por ejemplo, si nosotros, vamos a ver si me deja dibujar acá. Bueno, si no me deja dibujar, entonces no podré, sí. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tenemos una silla, no muy bien dibujada, pero aquí tenemos una silla, ¿sí? Y en esta silla existe un número de personas, está persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, ¿sí? Y este número de personas básicamente lo que van a hacer es acceder a un solo recurso o a un recurso que es la silla, ¿sí? Entonces, si P1 se sienta en esta silla, ¿sí? Si P1 se sienta en esta silla, básicamente lo que les va a tocar, bueno, P1 lo voy a tachar porque P1 se sentó en esta silla. Si P1 se sienta en esta silla, significa que las otras personas que deben hacer, deben esperar, ¿sí? Hasta que P1 desocupe o deje la silla vacía, ¿sí? De esa misma manera, digamos, con el concepto de la silla que suele manejarse, se puede explicar que básicamente ese es un recurso. ¿Quién es un recurso que está siendo compartido por todas las personas? La silla, porque hay una sola silla. Entonces, para poder acceder a ese recurso que es compartido, solamente puede ejecutarse uno a la vez. En este caso, las personas solamente puede sentarse una sola persona a la vez en esta silla. Entonces, con esto se llama lo que es la concurrencia y a la misma vez estábamos hablando de lo que se llama la exclusión mutua. ¿Sí? Que dos procesos no pueden, dos o más procesos no pueden acceder a un mismo recurso. Y estábamos hablando de algunos mecanismos. Entonces, existían unos mecanismos en la parte de software para solucionar la parte de exclusión mutua, ¿sí? Y había algo que se llamaba la sesión crítica. Entonces, la sesión crítica son aquellas líneas de instrucción donde algunos procesos están compartiendo variables, ¿sí? Pueden estar compartiendo entradas o salidas, ¿sí? Y básicamente esa, digamos, es uno de los mecanismos software que vimos, que habíamos visto el algoritmo de Decker para la exclusión mutua y habíamos visto también el algoritmo de Peterson. Entonces, dentro de esto, digamos, sale un concepto que es básicamente cómo trabajan también los sistemas operativos y son el concepto de los semáforos, ¿sí? Entonces, pocos procesadores introducen el concepto de semáforos dentro de un conjunto de instrucciones. Y un semáforo básicamente es un mecanismo de más bajo nivel que otros por su potencia. Entonces, un semáforo, ¿cómo podemos diagramar un semáforo para que podamos entenderlo? Voy a borrar esto de nuevo. Vamos a aplicarlo a un caso real para que podamos entender bien el concepto de semáforo. Denme un segundo. Intento de nuevo borrar. Entonces, voy a borrar acá. Vamos a ver si se despliega. Sí. Bien. Entonces, un
un semáforo, si lo llevamos a un caso de vida real, para que entendamos bien esto, por ejemplo, también suele relacionarse el semáforo. Por ejemplo, tenemos un bar o qué sé yo, un bar o quizás, vamos a mencionarlo más, no por bar. Necesitamos acceder, digamos, a un concierto. ¿Sí? Vamos a ir a un concierto y ese concierto básicamente va a tener un tope. ¿Sí? Va, digamos, a decir que solamente va a permitir el ingreso a 100 personas. ¿Sí? Va a permitir el ingreso a 100 personas. Voy a borrar esto para que podamos mirar. Entonces va a permitir el ingreso a 100 personas. Cuando llega la primera persona, hay una persona que se encuentra aquí, ¿sí? Y esta persona básicamente es la que va a controlar el ingreso, ¿sí? O sea, están todas las personas y las personas están, digamos, haciendo una fila, ¿sí? Y están haciendo una fila para poder ingresar a un determinado concierto. Entonces ingresa la primera persona, como no ha llenado el cupo, sigue ingresando. Llega la segunda persona, ingresó hasta que se llenó, ¿sí? Llegó hasta las 100 personas. Entonces se llenó el cupo y llega una siguiente persona, ¿sí? Entonces llega una persona a ingresar, pero el controlador, el que está aquí, el que está regulando la entrada, le va a decir que básicamente debe esperar. Debe esperar, ¿sí? Hasta que alguien de las 100 personas que se encuentran dentro de este concierto pueda salir para generar una nueva entrada o un nuevo ticket, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona debe esperar. Y si llega una siguiente persona, también debe esperar, es decir, que se va a formar una cola de espera de personas que están esperando, ¿sí? Para que pueda llegar otra a salir y generar un nuevo cupo a la entrada. Entonces, si sale una nueva persona, ¿sí? Digamos que esta persona que tenemos aquí salió y ya nuestro cupo ya no sería 100, sino que habrían 99 personas, ¿sí? Harían 99 personas y aquí habría una disponibilidad para el ingreso de una persona, ¿sí? Entonces ya no habrían 100 personas, habría la disponibilidad para una persona, es decir, que esto se va a decrementar, ¿sí? Esto pasa a ser 99 y va a aumentar este cuadrito que tengo aquí, que básicamente va a permitir la generación de cuántos tickets quedan libres para poder acceder el ingreso a otra persona. Entonces ingresa la siguiente persona. Cuando ingresa la siguiente persona al local, entonces vuelve a llenarse el cupo, ¿sí? Esto vuelve a incrementar a 100 y esto vuelve a pasar a 0, ¿sí? Porque ya se ha llenado. Entonces, de esa misma manera vamos a explicar cómo funcionan los semáforos. Siempre necesita, es decir, van a poder llegar procesos y esos procesos van a tener que estar en espera, en una cola de espera. Y en el mismo orden que va llegando, van a ser atendidos. O sea, que el primero que llega, el primero que se atiende, ¿sí? Y básicamente va a haber un control o unas variables. Y esas variables, ¿qué va a hacer? Va a tener siempre, un semáforo va a tener siempre un contador, ¿sí? Que le va a estar diciendo el número de ticket o cuántos tickets va a ser y va a tener una lista o una cola de procesos. Esta es una cola de procesos. Porque pueden haber varios procesos que van a estar esperando. Entonces voy a volver a pasar acá para que expliquemos un poco. Entonces, los semáforos básicamente es un mecanismo también
que soluciona lo que es el problema también de exclusividad mutua y también el problema de sincronización entre procesos. Y el de sincronización entre procesos, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, si yo quiero que cuando hace sincronización de procesos, para que tengamos cuenta, ¿a qué se llama sincronización de procesos? Ya vimos a qué se llama exclusión mutua, con el problema de la silla. Este es el mecanismo, cómo funciona el semáforo. Y voy a volver a borrar para que veamos a qué se le llama la sincronización de procesos. Entonces, aquí. Cuando hablamos de sincronización de procesos, por ejemplo, tenemos dos procesos. Un primer proceso, que quiero que imprima hola, ¿sí? Este va a ser un proceso 1 y este va a ser un proceso 2. Y este proceso 2 va a imprimir el adiós o hasta luego. Entonces, yo no puedo imprimir el proceso 2 sin imprimir el proceso 1, ¿cierto? Yo no puedo decir hasta luego sin decir primero hola, ¿sí? Entonces, ahí rige la sincronización de procesos, en que deben saber qué proceso debe correr primero antes de correr el siguiente proceso, ¿sí? Entonces, para que se corra el proceso 1, ¿sí? Debe existir un mecanismo de sincronización con semáforos, que ahora vamos a ver qué son las operaciones que trabaja el semáforo, para poder controlar de que se debe ejecutar un proceso antes que el otro. En este caso sería primero ejecutar hola, y mientras hola se está ejecutando, el otro va a estar en espera o suspendido, que sería, o bloqueado, que sería en este caso el proceso 2. Una vez que hola se ha terminado de imprimir, ahora sí bloquee hola y siga el proceso 2, desbloquéelo para que se pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, en este marco gira lo que es o lo que se llama la sincronización de procesos. Vamos a ver acá y ahorita volvemos a retomar a ese ejemplo. Entonces, un semáforo es un mecanismo pues, de más bajo nivel que otros por su potencia y a la vez un semáforo por un tipo de datos abstracto que maneja. Y admite lo que son valores enteros positivos y también valores enteros no negativos. Cuando existen dos tipos de semáforo, que es el semáforo binario y un semáforo general. Cuando se llama de semáforo binario es porque estamos haciendo referencia a valores binarios. Es decir, cuando posiblemente tenemos un solo proceso. Y cuando tenemos más de un proceso, pues estamos hablando de un semáforo en general. Normalmente este tipo de semáforos binarios también se llaman semáforos mutes, ¿sí? O también en Windows se llaman mutes, ¿sí? Son conocidos como mutes en Windows, en los sistemas operativos Windows. El mutes viene su significado de exclusividad mutua, ¿sí? Y básicamente siempre en los semáforos, ahora vemos el ejemplo, se debe crear un mutes. Este mutes básicamente lo que va a hacer es controlar el acceso compartido, ¿sí? De una variable, ¿sí? Una variable que están compartiendo o un recurso, en este caso una variable, y esa variable básicamente va a estar controlada por el mutes, ¿sí? Va a tener la funcionalidad de lo que es la exclusividad mutua. En un semáforo, como habíamos dicho, hay dos operaciones. Estas operaciones son el wait y el signas, ¿sí? Entonces, el wait es como espere, ¿sí? Y el wait básicamente lo que va a hacer es decrementar el valor de eso. O sea, tenemos una variable que se llama, una variable semáforo que se llama S, ¿sí? Y S básicamente va a decrementar, ¿sí? Decrementa el valor de S si este es mayor que 0. Es decir, que si el semáforo está inicializado en 1, va a decrementar, ¿sí? Si el semáforo ha inicializado o es igual a 0, entonces lo que va a hacer es que el proceso bloqueará el semáforo, ¿sí? Es decir, que yo puedo inicializar un semáforo en 0,
¿sí? Como vimos en el caso de la discoteca o del concierto, y vimos que la variable de afuera estaba en 0, ¿sí? Al estar en 0, ¿qué tiene que hacer? Se va a bloquear el proceso, es decir, la persona no puede ingresar al concierto, sino que debe esperar, ¿sí? Debe esperar a que SS, ¿sí? Esté en 1 o sea mayor que 0 para poder ingresar o poderse ser desbloqueado e ingresar al, en este caso, concierto. Entonces, Way va a ser la variable, va a decrementar. Y Signal lo que va a hacer, va a desbloquear algún proceso bloqueado en ese, ¿sí? O sea, lo que va a hacer Signal es decirle, se desbloquea, ¿sí? Siga el proceso que se encuentra bloqueado y en ese caso de que no hay ningún proceso, incrementa el valor en ese. Entonces, Signal básicamente, ¿dónde lo vimos nosotros? Cuando la persona salió, ¿sí? Alguna persona de los 100 que vimos en el caso del concierto, salió una persona, ese pasó a 1, entonces desbloqueó algún proceso, ¿sí? Desbloqueó el proceso de que la persona ya no estaba en espera y lo que hace es que ella pueda ingresar, ¿sí? En este caso, lo que hago es permitir el ingreso a la persona. Y en ese caso de que no hay ningún proceso, lo que hace es incrementar el valor de ese. Entonces, este es Way y este es Signal. Si vemos acá, Way, si es mayor que 0, entonces lo que va a hacer es decrementar, ¿sí? Va a decrementar o va a mermar o a restarse. Y en tal caso de que sea igual a 0, lo que va a hacer es bloquear el proceso. O sea, le va a decir a ese proceso que esté en espera. Y Signal lo que va a hacer es mirar si hay procesos bloqueados. Y si hay procesos bloqueados, lo que va a hacer es desbloquearlos. Y lo que hace es aumentar ese, ¿sí? Va a volver a generar un cupo, ¿sí? O a dar un ticket, ¿sí? A un proceso que vaya al siguiente a ejecutarse. Entonces, si yo quisiera, veamos de nuevo el ejemplo de, tenemos dos procesos, tenemos P1 y P2, ¿sí? Si tenemos aquí una variable, ¿sí? Que se va a llamar S, ¿sí? Una variable que se va a llamar S. Entonces, si yo quiero que se ejecute el primer proceso, ¿sí? ¿Qué yo debo colocar en el primer proceso? ¿Sí? Se ejecuta el primer proceso, pero quiero que no se ejecute P2. Entonces, ¿qué operación debo pasarle a P2 para que se bloquee? ¿Sí? Y no pueda, digamos, no permita que simultáneamente imprima primero hasta luego o exprima hola, ¿sí? Es decir, recordemos, tenemos un proceso 1 y el proceso 1 va a ser el imprimir hola y el proceso va a ser el imprimir hasta luego. Ambos van a ejecutarse, pero es posible que el primer proceso arranque el proceso que diga hasta luego arranque de una y quizás a los 20 minutos vuelve e imprima el proceso 1 que se llame hola. Pero en este caso, así pasan los 20 minutos, digamos, yo no quiero que hasta luego sea lo primero que se ejecute, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué debo hacer? En ese caso, entonces debo decirle una operación al proceso 2 diciéndole wait. ¿Y en cuánto debe estar ese? En 0. ¿Por qué? Porque debo bloquearlo. Debo bloquear este proceso 2 y decirle que no se ejecute, sino que esté en espera hasta que P1 se pueda ejecutar. P1 se va a ejecutar, ¿sí? Pero, ¿qué tengo que hacer una vez se ejecute P1? Tengo que hacer que algún proceso que se encuentre desbloqueado, que se encuentra bloqueado, lo pueda desbloquear. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Voy a utilizar Signal, ¿sí? Para que pueda desbloquear el proceso
que se encuentra bloqueado. ¿Sí? En este caso, voy a colocarle S, más bien para que podamos tomarlo como referencia. Y este es S. ¿Sí? Bien, entonces voy a volver de nuevo a la presentación. Entonces, estas dos operaciones son muy esenciales dentro de los procesos, ¿sí? Entonces, lo que es way y lo que es signal. Entonces, miremos esta parte para poder mirar el conjunto de instrucciones. Sí, está en el aula. Sí, este es el que vimos el viernes pasado, pero no lo hemos trabajado a profundizar, pero sí, existe, lo muestro. El compañero estaba diciéndome. Sí, este es el que se elaboró, sí, no sé si recuerdan, donde se explica, digamos, cómo se compila, se ejecuta, ¿sí? Algunos editores, este es el que vimos el viernes, y algunos ejemplos que estuve explicando, ¿sí? De instrucciones, ¿sí? De cómo crear un hilo, cómo hacer uso de la librería Pthreads. También vimos algo sobre cómo se inicializan los semáforos, ¿sí? Y se dejó un problema al final para que intenten recrearlo con hilos. Bien. Entonces, voy a explicar este otro. Este es un ejemplo, un proceso que está accediendo a datos compartidos, ¿sí? Y está protegido por un semáforo. Entonces, miremos esta parte. Cuando está una lista, está una cola de procesos, sí, está el proceso BC, y aquí S, ¿sí? S que es una variable S de semáforo. Recordemos que el semáforo es una estructura de datos que siempre va a tener lo que es un contador y va a tener una cola, que es una cola de los procesos que van a estar en espera o procesos que van a estar bloqueados, ¿sí? Como en el caso de la discoteca, que vimos los que estaban afuera esperando a que este valor de S pudiera incrementarse para poder darle un ticket y poder ingresar al concierto porque ya estaba ocupado. Entonces, de esta misma manera acá, S inicializa con 1, ¿sí? Entonces, S inicializa con 1 va a permitir, digamos que en este caso, el proceso A se ejecuta, ¿sí? Luego va a venir una operación wait. ¿Qué va a hacer esa operación wait? La operación wait lo que va a hacer es decrementar el valor de S. Entonces, en este caso, decrementa el valor en S en 0. Porque va a decir que va a bloquear dicho. Recordemos que wait lo que hace es bloquear. O sea, lo que va a hacer es decrementar y a la misma vez va a bloquear un proceso. Entonces, en este caso, decrementa el valor de S y a la misma vez va a bloquear un proceso determinado. Si vemos acá, está el proceso B. El proceso B sigue el transcurso de su ejecución y luego se envía un wait, ¿sí? Cuando se envía este wait, entonces obviamente el wait del proceso A ha decrementado S en 0, sigue decrementando en -1, ¿sí? Este proceso sigue incrementando B, hace que hay un wait, lo que hizo es decrementó, y en C, si vemos acá, vuelve a ejecutarse la operación wait, y lo que está haciendo es decrementar este valor de S, que es el contador, en -2. Y acá
vemos que hay una cola de procesos que están en espera, que es el proceso B y el proceso C, ¿sí? Mientras se está ejecutando lo que es el proceso A. Entonces, una vez se ejecutó el proceso A, ¿qué va a hacer? Va a enviar una operación que es tipo sigma. Y la operación tipo sigma, lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el valor de S, ¿sí? Que va a pasar a -1 porque estaba en -2 y a la misma vez va a desbloquear un proceso. Entonces, ¿cuál va a desbloquear? Los que estaban en la cola de espera, que en este caso sería en el orden, primero llegó el B, entonces va a desbloquear para que B pueda seguir su ejecución, ¿sí? Entonces pueda seguir su ejecución hasta que el proceso B sigue su ejecución, vuelve y envía una operación que se llama signal. Al enviar signal, lo que hace es aumentar el valor de S, ¿sí? En 0. Y cuando está aquí, básicamente, cuando es 0, ¿qué es lo que hace? Se queda en espera este proceso, ¿sí? Recordemos que cuando está en 0, lo que hace es quedarse en espera. Mientras, lo que es el proceso C, lo que hace es ejecutarse, envía un signal, ¿sí? Y cuando envía un signal, lo que hace es aumentar este en 1, ¿sí? Entonces, esto mismo, digamos, es como funciona, como vimos, digamos, el entorno o el contexto de la vida real cuando vimos el del concierto, ¿sí? Los procesos que van llegando, en el orden que va llegando, va a tener una cola de procesos, ¿sí? Y va a tener este contador. Y este contador puede ir en decremento o puede aumentar dependiendo de las operaciones que se hacen uso dentro de los semáforos, que son wait y que son signal. Existen, digamos, unos casos o problemas clásicos dentro de la creación de estos semáforos. Aquí, en este caso, lo que hace está en C. C está esperando, C es atendido, ¿sí? O sea, C está aquí en este caso. El valor del semáforo vale -1, ¿sí? Estábamos aquí. Signal envía un valor. Cuando envía un valor, este incrementa a -1. Luego, lo que hace es desbloquear el proceso B. El proceso B se desbloquea, sigue su ejecución y luego envía una señal signal. Cuando envía una señal signal, ¿sí? Lo que va a hacer es desbloquear algún proceso que se encuentre bloqueado. Y el proceso que se encuentra desbloqueado, en este caso, es el proceso C. Entonces, lo que hace es desbloquear el proceso C, ¿sí? El proceso C sigue su curso, ¿sí? De las líneas de instrucciones que tenía y vuelve y envía un signal, el proceso C en este caso. Cuando envía un signal, recordemos que lo que hace es aumentar el valor de S. Entonces, en este caso, pasa a valer 1. ¿Sí? En ese caso. Recordemos también lo que había mencionado es que cuando S es igual a 0, ¿sí? Recordemos acá, me devuelvo. Y, por ejemplo, si se envía un wait cuando S está en 0, recordemos que lo que hace es bloquear, ¿sí? El proceso, ¿sí? Que era en el caso de que yo había mostrado dos procesos, P1 y P2. Y aquí en este caso de P1 y P2, yo lo que hice fue enviar un wait cuando, es decir, arrancan los dos procesos. Voy a decir que arrancan, no sé el orden, ¿sí? Pero entonces va a generarse, dice
quizás inició P2 primero. P2 inicializó, pero resulta que ese vale 0 aquí. Entonces yo le dije que inicialice un semáforo, pero ese valor del semáforo, ese va a ser en 0. Y yo le envié la operación wait en este proceso. Si yo le envié la operación wait en este proceso y ese valía 0, él no va a imprimir hasta luego. ¿Por qué? Porque el 0 le va a decir es que va a bloquear este proceso P2, ¿sí? Entonces se va a ejecutar en este caso P1, ¿sí? Porque P1 inicialmente no tiene ningún wait. Entonces imprime hola. Cuando imprime hola, entonces sí le voy a enviar un signal. Y le voy a enviar un signal y ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar ese. Entonces ese ya va a valer no 0, sino que va a valer 1. Y en este caso le estoy diciendo que voy a desbloquear un proceso que se encuentra bloqueado. En este caso, ¿quién? P2. Entonces viene acá, desbloqueo el proceso y ¿qué es lo que sigue? Sigue es el proceso P2 en donde no pudo y se quedó aquí cuando imprime la frase hasta luego. Bien, entonces sigo acá. Y lo que les decía, dentro, digamos, de los problemas clásicos que hay para los mecanismos de sincronización y de exclusividad mutua, uno de los problemas clásicos que vemos es uno que se llama, hay varios, pero uno es el productor consumidor. Entonces vamos a ver en qué consiste para poder mirar cómo solucionarlo con semáforos. Y hay otros mecanismos de sincronización para ver si alcanzamos a mirar. Entonces miremos el caso o el problema clásico del productor consumidor. Dice, uno o más procesos que se denominan productores generan cierto tipo de datos que son utilizados o consumidos por otros procesos, que se denominan consumidores. ¿Sí? Es decir, unos procesos van a generar cierto tipo de datos, mientras que otros procesos lo que van a hacer es consumir esos valores o esos datos. Un claro ejemplo de este tipo de problemas es el de un compilador que hace las funciones de productor. Al generar el código ensamblador, que consumirá el proceso ensamblador para generar el código máquina. Un mecanismo de comunicación que permita a los procesos productor y consumidor intercambiar información. Entonces, el proceso productor deberá quedar bloqueado hasta que haya hueco para seguir insertando elementos. Y el proceso consumidor, o sea, son dos procesos, deberá quedar bloqueado cuando el mecanismo de comunicación esté vacío. Es decir, cuando ya no hay datos para generar, ya que en este caso no podrá continuar su ejecución al no disponer de información a consumir. ¿Sí? Entonces ya vemos que hay dos procesos, uno que es el productor y uno que es el consumidor. Y el productor es el que siempre va a estar generando información y el consumidor lo que va a hacer básicamente es comunicar esa información, ¿sí? Generarla. Veamos este. Dice, sigamos mirando lo del productor consumidor. Entonces, uno o más productores generan cierto tipo de recursos y los almacenan en un buffer, ¿sí? Entonces, este va a ser el productor. Va a generar ciertos tipos de recursos y lo que va a hacer es almacenarlo en un buffer. Un único consumidor lo que va a hacer es sacar uno a uno los elementos que hay en el buffer. O sea, el productor los va a almacenar y va a generar y a la misma vez el consumidor lo que va a hacer es leer sobre ese buffer y sacar los elementos. Solo un proceso, ya sea el productor o el consumidor, puede acceder al buffer en un determinado instante, ¿sí? Porque esa sería la sesión crítica, ¿sí? Estamos hablando de un buffer, entonces estamos hablando de un recurso que va a ser compartido. Considerar un buffer ilimitado y las funciones productor y consumidor. Entonces aquí tenemos el productor y tenemos el consumidor. Este es nuestro buffer. Entonces aquí, mientras sea verdad,
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el productor? El productor va a generar valores y a la misma vez va a estar comunicando esa producción de esta variable B, la va a guardar en un buffer, ¿sí? La va a estar comunicando o guardando dentro de este buffer. Y el consumidor, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo mismo, esto mientras dentro de un while que sea true, lo que va a preguntar primero es si la entrada es menor o igual que la salida. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder acceder, digamos, a los datos de este buffer, porque no existen, ¿sí? Por eso hay esta condición. Y lo que va a hacer básicamente es leer los datos, ¿sí? Con B igual a B sal, leer los datos que hay o consumir los datos que hay dentro de este buffer. Y lo que va a hacer es salida, incrementar salida. Simplemente lo que va a hacer es mostrar los datos. Entonces, aquí miramos esta parte. Si yo quisiera llevar la solución, por ejemplo, a un semáforo binario, ¿sí? Entonces, en semáforo binario yo tengo dos variables. Una que se llama S, que básicamente es la que va a ayudar a cumplir lo de exclusividad mutua. Y una que se va a llamar retraso, que es para obligar al consumidor a esperar si el buffer está vacío, ¿sí? Entonces, el retraso lo único que va a hacer es decirle al consumidor que sí debe esperar. Y eso es lo que va a hacer, es lo que nosotros habíamos hablado que se puede referenciar a algo que se llama mutes, que también lo vamos a ver como mutes, cuando se inicializa un semáforo y se utiliza la variable, el identificador de semáforo como mutes, y que ese básicamente cumple las funciones de exclusividad. Entonces, básicamente, tenemos este caso, por ejemplo, tenemos la función productor y tenemos consumidor. ¿Sí? Ambos va a ser un proceso. Entonces, hay un hilo que lo que va a hacer y básicamente arrancar y va a generar que se ejecute productor y va a haber otro hilo que básicamente va a hacer que se ejecute consumidor. ¿Sí? En esta parte. Se van a inicializar, pero hay un semáforo que es de tipo binario y lo que va a hacer es inicializar la variable S igual a 1. Y la variable retraso la va a generar en 0. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del semáforo la variable, cuando se inicializa el semáforo en 0, lo que va a hacer es que si no hay ningún proceso bloqueado, lo que va a hacer es bloquearse a él mismo hasta que encuentre un proceso que pueda desbloquear, ¿sí? Entonces, en este caso, va a valer 0. Y no se va básicamente a esperar a que el buffer no esté vacío para poder ejecutarse. Entonces, en este caso, se va a inicializar el productor y el consumidor. Entonces, el productor, si vemos acá, dentro de productor, se inicia la operación wait, ¿sí? Wait, que vemos aquí, wait bed, y wait se inicializa lo que es S. S tiene un valor de 1. Entonces, al tener un valor de 1, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer básicamente es que este wait va a ser, recordemos cuál es la operación wait. La operación wait, vuelvo acá, va a hacer que se bloquee, ¿sí? Un proceso, ¿sí? Para que pueda ejecutarse el siguiente. Entonces, aquí está la operación wait y aquí está signal. Entonces, el productor inserta elementos al buffer realizando las operaciones wait y signal. Entonces, wait lo que va a hacer es bloquear para que se pueda ejecutar y luego vuelve a enviar la operación signal, que lo que va a hacer es desbloquear el siguiente proceso que se encuentra bloqueado, que en este caso sería el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor, si vemos, inicializa principalmente con wait en retraso que es 0. Si esto es 0,
lo que va a hacer es que él se va a quedar esperando hasta que alguien lo desbloquee. Y quien lo va a desbloquear va a ser productor. Entonces, esta es la sesión crítica. ¿Por qué es la sesión crítica? Porque básicamente están compartiendo un recurso. ¿Qué recurso están compartiendo? El valor de n, ¿sí? La variable n. Sí, productor básicamente lo que va a hacer es incrementar esta variable y consumidor lo que va a hacer es restar porque lo que está haciendo es ir leyendo cada una de las posiciones o los valores que se encuentran quizás en un vector, ¿sí? Que es tipo buffer. Entonces, el productor inserta elementos al buffer realizando wait y signal para garantizar exclusión mutua en el acceso al buffer. Y la sesión crítica, el productor incrementa el valor de n, que vemos aquí. Si n es igual a 1, ¿sí? Que es este caso que estamos viendo, n posiblemente va a inicializar en 0. Al incrementarse, aquí n va a valer 1. Cuando n vale 1, lo que estamos haciendo aquí con Signal es que retraso ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. ¿Sí? Estamos desbloqueando esta parte que vemos aquí. Estamos desbloqueando la continuación de consumidor. Entonces, estamos desbloqueando. Al desbloquear, él lo que va a hacer es ir a atender el proceso que se está corriendo, la línea de ejecución de consumidor. Entonces, ¿dónde quedó? Siga la siguiente línea. Sí, ahora lo vamos a ver para que podamos mirar cómo es la línea o la línea de ejecución que sigue cuando se insertan estas operaciones. Entonces, si luego n es igual a 1, quiere decir que buffer vacío y es necesario comunicar al consumidor, ¿sí? Que ahora el buffer tiene un elemento. Entonces, por eso se envía la señal signal para poder desbloquear al consumidor y decirle, vea, ya hay un elemento, ¿sí? Ahora sí haga lo que debe hacer. Miremos esta parte, que esta es la solución, digamos, lo que se tiene en cada línea. Entonces voy a ir mirando, pasando de esta manera para que podamos entender. Entonces, vamos a seguir paso a paso. Tenemos la función que es productor y tenemos la función que es consumidor. Entonces tenemos unas variables. Esa, que ya habíamos dicho, que esa se va a utilizar para cumplir la exclusión mutua. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa. Tenemos n, que básicamente n es el recurso compartido, ¿sí? O la variable compartida tanto para el productor como el consumidor. Y tenemos el retardo, que aquí está de ley en inglés. Bien, entonces se va a inicializar. Cuando se inicializa, recordemos aquí, S vale 1, ¿sí? En esta parte. Semáforo binario, S es igual a 1. Y retraso o delay es igual a 0 y n es igual a 0. Aquí vemos el main, ¿sí? Y las otras están como variables globales, ¿sí? Que son básicamente el identificador del semáforo y el identificador del otro semáforo que se llama la variable retraso. Entonces tenemos aquí 1, 0 y 0, ¿sí? Se están inicializando. Entonces aquí dentro del main, en par begin, ¿qué dice? ¿Sí? En set diferente, no es par begin, sino se crea un hilo, ahora lo vemos. Entonces, aquí estamos diciendo, arranquen ambos procesos, productor y consumidor. Bien, entonces arrancó el productor, ¿sí? El productor, digamos, llegó aquí, ¿sí? Hay un while que es cierto, sigue, producir, y se encuentra con una operación que es YBS, ¿sí? Que es la que vemos aquí. Cuando es Y, ¿qué es lo que habíamos dicho de Y? Y lo que hace es decrementar el valor de la variable S. Entonces lo va a decrementar y lo va a poner a 0, ¿sí? Y lo que va a hacer, pues no va a hacer nada
en n, porque no hemos llegado a la línea de instrucción que haga algo con n, 0, y el delay va a 0. Entonces seguimos acá. Tiene una función que se llama añadir, pero llegó luego a la línea de instrucción que es n++. Entonces ejecutó n++, entonces sigue valiendo ese 0, ¿sí? Y está aquí n igual a 1. Y delay sigue siendo 0. ¿Por qué no se ejecutó primero el consumidor? Porque primero tenemos un wait acá. Y este wait cuando es 0, lo que va a hacer es bloquear de una el consumidor. Y lo que va a hacer es que el productor sigue su línea de instrucción. Entonces sigamos acá. Sigue y se ejecutó n, entonces aumentó su línea de instrucción, luego pasa aquí a esta condición. Entonces, si n es igual a 1, ¿sí? N ya es igual a 1, ya vimos. Entonces, ahora dice signal de retraso. Entonces, se ejecuta esta línea de instrucción. Al ejecutarse esta línea de instrucción, ya delay, que al inicializarse estaba en 0, se va a incrementar a 1, ¿sí? Entonces, pasa a 1. Si signal es igual a 1, entonces eso estamos diciendo que se va a desbloquear el proceso que se encuentra bloqueado o en lista de espera. En este caso, el que se encontraba en lista de espera o en cola de espera, perdón, para que no lo confundan con lista, sino en cola de espera. ¿Quién era? Era consumidor, ¿sí? Entonces, vengo acá, consumidor, y ejecuto la siguiente línea que es signal B, que vemos acá, ¿sí? Entonces, la siguiente línea de instrucción simplemente lo que hizo fue cambiar el valor de delay y luego lo que hizo acá, cuando le dije signal BS, ¿sí? O sea, envié una operación, pero para el semáforo de valor S. Entonces, lo que hace es, de nuevo, incrementar el valor de S. Entonces, ya retardo valdría 1 y S valdría 1 y N valdría 1. Entonces, ahora se va a ejecutar el consumidor. Digamos acá. El consumidor se va a ejecutar, entonces lo primero que va a hacer es wait, retraso, y retraso vale 1. Entonces, wait con delay. Cuando es wait con delay igual a 1, ¿qué es lo que va a hacer? El wait lo que hace es decrementar y vuelve a pasar la variable a valor 0. De nuevo, entonces volvemos acá. Y es true, sí, si es true, se va a ejecutar, sigue la siguiente línea del consumidor, entonces sigue YBS. Sigue acá. ¿Quién es ese? Pues ese estaba en 1, ¿sí? Recordemos, y cuando ya pasa aquí con la operación wait, va a decrementar el valor de ese semáforo respectivo, que en este caso sería de S, ¿sí? Y pasaría a 0. Luego seguiría la siguiente línea de instrucción, que sería n-. Entonces, n-, lo único que va a hacer, pues va a decrementar el valor de n. Luego, la siguiente línea de instrucción, lo que va a hacer es un signal, una operación signal hacia el semáforo S. Y esa operación signal lo que hace es desbloquear, ¿sí? A un proceso, ¿sí? Que está relacionado. Entonces, en este caso, signal, lo que va a hacer, signal S, lo que va a hacer es incrementar el valor de S, ¿sí? Y va a desbloquear el proceso. Entonces, ¿qué va a desbloquear? Pues va a desbloquear el siguiente proceso que debe seguir. Y el siguiente proceso que debe seguir básicamente es el del productor, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que se encuentra esperando? En este caso, se encontraba esperando, era el productor. Entonces, Signal lo que hace es desbloquear. Entonces, sigue Wait, que es el productor,
S se encontraba en valor de 1, entonces vuelve y se le da, digamos, el turno o el ticket para que el productor siga. Aquí en wait, incrementa N, ¿sí? Vuelve otra vez, vuelve a validar la condición, vuelve a enviarle un signal, ¿sí? Y este signal básicamente lo que está diciendo es que va a desbloquear el otro proceso donde había quedado. Entonces, básicamente consumidor quedó en esta línea, ¿sí? Porque en este instante lo que hizo al enviar esta operación signal, lo que hizo fue bloquearse y desbloquear el otro proceso, perdón, aquí. Entonces, de una le cedió como que el turno a productor. Ya de nuevo, lo que hizo a la final productor es enviar un signal a ese y lo que hizo de nuevo es cederle el turno a consumidor. Aquí que el consumidor sigue en donde había quedado, que es si n es igual a 0, que es donde habíamos quedado. Si n es igual a 0, ¿sí? Y le está enviando esta instrucción que es wait retraso. Entonces, n, ¿a qué es aquí en este valor? N vale 1, ¿sí? Es decir, que no entraría en este valor, ¿sí? Aquí N, si vale 0, como no es 0, entonces sigue, ¿sí? En esta parte y vuelve de nuevo a ejecutarse lo que es el consumidor, vuelve a inicializar de wait S, vuelve a inicializar aquí. En esta parte de arriba vuelve a empezar porque está dentro de un while. Entonces vuelve a terminar aquí y vuelve otra vez acá donde está while. Entonces while S vuelve otra vez, ¿sí? Como un ciclo. Entonces vuelve aquí while S. Cuando es while, recordemos, decrementa el valor de S que es 0, ¿sí? Ahora sí, decrementó el valor de N aquí y vuelve así de esa manera a ceder el turno a los otros procesos. Bien, entonces el productor consumidor, digamos, esta es una solución que se dio en semáforos binarios. ¿Sí? Eso es una solución. Pero para dar esa solución, digamos, a semáforos, porque se están, digamos, en ningún momento se va a reemplazar la variable. Entonces, lo que se hace es que se puede dar una solución, digamos, a través de solución de semáforos generales, que no sean binarios, donde se considera n como un semáforo. O sea, el semáforo n va a representar la cantidad de elementos que va a haber en el buffer. Entonces, lo que se hace es una solución, digamos, tomándolo como semáforos generales y no binarios. Entonces, lo que se hace es el productor añadir signal, pero se añade un signal no de retardo, sino un signal de n, considerando n, que es el valor que decrementa o decrementa, ¿sí? Se va a considerar como un semáforo, ¿sí? Porque es la variable que están compartiendo. Entonces se va a considerar n como un semáforo y n pues representa la cantidad de elementos que hay dentro del buffer. ¿Sí? Eso es una solución que se puede dar, digamos, para semáforos generales. Otro de los problemas clásicos que hay, bueno, antes de mostrar los otros problemas clásicos, voy a mostrar la solución en C de un problema del productor consumidor simple. Luego lo trabajamos ya para finalizar. Miremos esta parte. Voy a mirar si puedo ampliar más la pantalla. Me dicen si ven bien o si lo ven pequeño. Si no, me va a tocar ampliar el tamaño de la pantalla. Ahí lo ven bien. O está muy pequeño, más grande. Ahí.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo, es decir, este es un ejemplo sencillo del mismo caso o problema clásico del productor consumidor. Es una variable que va a generar, se va a generar un valor y otro va a ser el de consumir, ¿sí? El que va a mostrar el valor de esa variable. Entonces, primero, lo que habíamos visto, la anterior clase que fue el viernes, habíamos trabajado con la librería Petret, que básicamente va a trabajar lo que son hilos. Y con esta librería Semáforo, básicamente vamos a trabajar lo que son semáforos. Entonces, aquí simplemente definimos el tamaño del buffer, que es un vector, ¿sí? Donde vamos a ir guardando cada valor. Entonces, hay un tamaño, simplemente. Y aquí es el número de ítems que va a generar. Es decir, el número de valores nuevos o datos nuevos que él va a generar. Entonces, estas van a ser variables compartidas. Hay una variable que se va a llamar, o estas son las variables globales, que es el buffer y n, ¿sí? El n que habíamos visto. N inicializa en 0 y este es el buffer, que el buffer va a tener un tamaño fijo, que en este caso es de 20, ¿sí? Va a permitir 20 valores. Entonces, en el main, ¿sí? Esto igual yo se los comparto. En el main, ¿qué necesitamos de las funciones que habíamos visto en C? Necesitamos primero, porque tanto el productor como el consumidor van a ser hilos que van a correr. Entonces, con Petret underline text, lo que hacíamos era declarar un identificador de hilo, ¿sí? Entonces, en este caso, hay dos identificadores de hilo, en este caso, producir, y consumir, ¿sí? Estamos arrancando, primero siempre hay que inicializar con un identificador de hilo. Luego, inicializamos los semáforos que vamos a trabajar. Entonces, lo que yo les decía, hay un semáforo que casi siempre vamos a ver que es tipo mutes, y este es el que trabaja el tema de exclusividad, ¿sí? O exclusión mutua. Por eso se llama mutes. Y este semáforo básicamente trabaja con la librería semáforo que habíamos visto, y con init vamos a decirle que vamos a inicializar un semáforo. Pero mutes se produce y se consume también son unos identificadores de semáforo que deben declararse y deben declararse también como CENTED. Cen underline ten. Esto es de la librería. Entonces está mutes. Entonces, mute es el de variable de exclusividad. Ese produce y ese consume, básicamente son las que van a pertenecer a cada uno de las funciones de productor y consumidor. Entonces, inicializo los tres semáforos donde voy a controlar Zenini, Zenini y Zenini. Y el semáforo de exclusividad mutua que yo tengo, básicamente lo voy a inicializar con 1. Recordemos que cuando inicializa 1, básicamente este es el que se le va a asignar un número de ticket, tiene ese número de ticket y básicamente va a empezar, digámoslo así, de esa manera. Los que inicializan con 0, que es en este caso consume, lo que va a hacer es esperar. Es decir, él se va a quedar bloqueado de 1 y lo que va a hacer es esperar hasta que algún proceso, o en este caso, si algún proceso le envíe la operación de signal para poder decirle o desbloquearlo, ¿sí? Para poder darle un turno o desbloquearlo. Recordemos el del concierto, que se llenó el cupo, entonces no hay cupos hacia afuera, entonces le toca estar en la cola de procesos en espera, hacer que alguien lo desbloquee. Y init, básicamente, voy a crear un semáforo dependiendo del tamaño. Entonces voy a crear un semáforo por cada número de n's que se vayan generando. Básicamente aquí estamos inicializando semáforos. Luego recordemos que habíamos visto para inicializar hilos, ¿sí? Entonces cada proceso
o cada método, cada función que vemos que es productor y consumidor, va a generarse un hilo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que voy a crear un hilo para productor y voy a crear otro hilo para consumidor. Pero para productor, cuando cree el hilo, esta función, que básicamente trabaja con la librería pthread, entonces básicamente le estoy diciendo pthread create y le estoy pasando el identificador del hilo que he creado, que se llama producir. Aquí vendrían los atributos, no le voy a pasar nada, entonces lo coloco null. Aquí le paso el método, la función que se va a ejecutar cuando se crea ese hilo. En este caso es productor. Y acá los argumentos, pero no tengo ningún argumento, entonces básicamente lo coloco en null. De esta misma manera creo el siguiente hilo, pero el siguiente hilo le voy a decir, le voy a pasar el identificador que va a llamarse consumidor. Eso es para poder leer el valor que me ha generado ese identificador. Y este básicamente le estoy diciendo que corra consumidor, o sea que este hilo se encargue, o sea el responsable de la línea de instrucciones que tiene este método que se llama consumidor. Y este básicamente es para que se pueda ejecutar los hilos. Entonces, cuando básicamente le digo el join, lo que va a hacer es ir ejecutando el hilo. Por ejemplo, empieza productor o puede empezar consumidor, pero si empieza consumidor, en este caso, vemos acá, hay un for, entonces empieza un for y el for es un recorrido que va a ser de la variable i desde 0 hasta nunitens. Nunitens lo hemos definido acá arriba como 100, es decir, 100 valores lo que vamos a hacer, digamos, el ingreso. Pero hay una operación de semáforo que es el wait. Entonces la operación del semáforo que se envió, ¿sí? Es con sendWait. Y se envió sendWait a ese consume. Entonces recordemos que este valor de este semáforo lo hemos inicializado, perdón, aquí coloqué algo, con 0. Entonces, al estar en 0, lo que va a hacer es que el consumidor se va a quedar bloqueado, ¿sí? Este valor de este semáforo no va a poder, va a quedar en espera hasta que alguien los desbloquee, ¿sí? Porque va a inicializar en 0. Entonces, lo que va a hacer es que va a correr el productor viene acá, entonces está sendWait y el productor ha inicializado, aquí vemos ese produce como ha inicializado. Ha inicializado, o sea, le hemos dado un valor, ¿sí? De el TAM, que corresponde al tamaño del vector, que es 20, ¿sí? Va a generar digamos, un semáforo por cada uno de los valores que se están generando. Entonces, sigue acá. sendWait lo que hace es desbloquear, sigue el proceso, ¿sí? Aquí viene dato. Dato lo que va a hacer es llamar a un método que se llama producir dato. Y acá va a entrar a la sesión crítica, ¿sí? Que es el recurso compartido. Entonces, en el recurso compartido, ¿quiénes han compartido? N y buffer. Entonces, por eso se coloca sendWait aquí dentro de la sesión crítica, ¿sí? Y se crea este semáforo tipo muted, porque este es el que va a representar la exclusividad mutua. Uno es de sincronización y otro, en este caso, sería la variable mutes para lo que es la parte de poder acceder a los recursos que son compartidos, que en este caso sería buffer y sería N. Bien, entonces, para no, digamos, voy a suspender acá, no había visto la hora.